Bien, tengamos nuestras Biblias abiertas ahí en Efesios, capítulo 1. Decíamos que esta carta hermosa, llamada por muchos la reina de las epístolas, es una maravillosa carta que nos abre el telón del cielo para ver el trono de la gracia, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando, ellos planeando nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada, para que tuviera efectos en el presente, y es lo que vamos a ver aquí en el capítulo 1 de Efesios. Pues dijimos que esta carta tiene 6 capítulos. Yo les animaría a darle una leidita para que no fuera nueva para nosotros, para que al analizar el texto tengamos ideas generales de lo que es el texto. 6 capítulos que se dividen en 2 secciones, 3 y 3, bastante sencilla. En los primeros 3 capítulos vemos la historia del Evangelio. ¿Dónde comienza la historia del Evangelio? Desde la eternidad, en el corazón mismo de Dios. En los siguientes capítulos vemos el impacto del Evangelio, es decir, este Evangelio eterno tiene repercusiones reales en nuestras vidas, prácticas en nuestro corazón, y se manifiesta en la vida del creyente. Los capítulos 4, 5 y 6 hablan de esa vida transformada de aquel que ha recibido este Evangelio. Estamos entonces en la primera mitad de la carta a los Efesios, capítulos 1 al 3. Estamos en la sección de la historia del Evangelio. Este capítulo, el capítulo 1, es parte entonces de esta gran historia del Evangelio. El capítulo 1 se divide en 2. Versículos 3 al 14, pasaje que ya leímos en este momento, hace un momento, es una alabanza a Dios. Y los restantes versículos del capítulo 1, versículos 15 hasta el final del capítulo, es una oración. Entonces, en un capítulo hay una alabanza y hay una oración. ¿Okay? La primera parte, en los versículos 1 y 2, vimos el saludo introductorio del apóstol Pablo. Pablo se presentó a sí mismo como el autor de la carta. Él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, sí, el mismísimo Saulo de Tarso, el que antes había sido perseguidor de la iglesia, el mercenario judío, ahora se presenta como todo un santo, como un apóstol, como un enviado de Dios. Antes era enviado de hombres para matar y perseguir a la iglesia, ahora es enviado de Dios para edificar la iglesia. Los destinatarios son hermanos creyentes en Cristo, porque dice que están en Cristo Jesús, por lo tanto son santos y fieles. Ellos son oriundos de la región de Éfeso. La semana pasada veíamos que Éfeso no se refiere solamente a la ciudad, sino a la comarca, otras ciudades alrededor de Éfeso, quienes fueron los destinatarios de la carta. Entonces, la carta a Efesios es una carta cíclica que recorrió varias iglesias, como la carta a Gálatas. Gálatas fue enviada a varias iglesias, las iglesias de Galacia, eran 4 en específico. Efesios es lo mismo. La carta a los romanos también es una carta cíclica a varias iglesias locales que están ahí en la ciudad de Roma, iglesias pequeñas que se reunían en casas. Entonces, no es algo nuevo, ocurre en la literatura de Pablo. Sus cartas son cíclicas, son enviadas a distintas iglesias. Pues bien, vamos a centrar nuestra atención entonces, a partir de este momento, en la alabanza. La primera sección del capítulo 1 es una alabanza. Versículos 3 al 14. Esta sección comienza con esta palabra, bendito. Esa palabra griega suena más o menos así, eulogetos, de la palabra eulogía o eulogia, es la traducción, cómo suena en español. Eulogia, ¿qué significa? ¿Cómo se traduce? Es una alabanza, es una palabra de bendición, es una bendición a Dios. Dios, te bendigo porque eres muy bueno. Y empieza Pablo a describir todas las bendiciones espirituales que el creyente puede tener en Cristo Jesús. Entonces, esta sección es una eulogia, dicen los escritores. Es una alabanza a Dios por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él es, su carácter santo y bondadoso. Pero también puede ser llamada la sección una doxología. ¿Qué es una doxología?
es una palabra de gloria, es una exaltación a Dios. De hecho, ¿cómo termina esta sección? Versículo 14. La última frase dice, para alabanza de su gloria. ¿Cómo se llama esto? Doxología. Entonces empieza con una eulogia, una bendición, una alabanza y termina con una doxología, una palabra de gloria. Todo lo que hay en medio es una alabanza a Dios. Así que Pablo, ni bien ya empezó y ya está hablando de las riquezas del Evangelio, las profundidades del Evangelio. Pablo no podía esperar mucho como para empezar a compartir estas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. La sección entonces comienza con una alabanza a Dios. Esta alabanza, estos versículos 13, 3 al 14, en el idioma original en que fue escrita la carta, en griego, fíjense que es una sola oración gramatical, es decir, es una sola frase. Nuestras oraciones en español son verbo, sujeto y predicado, ¿no? Y así con 4 o 5 palabritas y terminas tu oración. Y ya nos cansamos y respiramos y volvemos a construir oraciones gramaticales. Pablo aquí ni siquiera respira, es como que si termina de decirles, hermanos, soy el apóstol y esta carta es para ustedes y les deseo gracia y paz, y respira profundo y empieza, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, hasta llegar al versículo 14, de una sola respiración, una sola oración gramatical. Es decir, Pablo aquí está prorrumpiendo en una alabanza a Dios por algo que lo tiene asombrado, lo tiene anonadado. Y tú dirás, Pablo, ¿qué viste? ¿Qué oíste? ¿Qué sabes que nos debes compartir para que nosotros nos unamos a ti en alabanza y digamos, Dios, pues de veras tenía razón Pablo en alabar tu nombre desde el principio? ¿Por qué Pablo, en una sola oración tan larga, de los versículos 3 al 14, dice todas estas cosas en una sola oración gramatical? Hay verdades, hay riquezas del Evangelio que Pablo nos tiene que decir aquí. Sin embargo, nosotros por fines de estudio no nos vamos a echar toda la oración de Pablo, toda la oración gramatical de una sola exposición. Vamos a dividirla en 3 partes. Ya se dieron cuenta que me gusta dividir, ¿verdad? Más que multiplicar, me gusta dividir, ¿no? Hacer pequeñas secciones para que podamos digerirlas. Vamos a ir pianito, suaves. No me interesa terminar en este año Efesios, que nos lleve el tiempo que tenga que llevarnos, como dice el hermano John MacArthur, desatando la verdad de Dios versículo a versículo. Y es lo que queremos para nosotros, que las verdades de la palabra vengan a nuestras vidas. Pues bien, vamos a orar. Padre, alabamos tu nombre y glorificamos tu nombre y queremos pedirte que hoy nos edifiques con tu palabra. Ayúdame a no ser un estorbo, sino ser un canal para que el Evangelio llegue a cada una de nuestras vidas. Edifica a tu pueblo, Dios, con tu santo Evangelio. Ayúdanos a ver el trono de la gracia, donde está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, bendiciendo desde la eternidad y para la eternidad. Y nosotros indignos, somos llamados, somos amados desde la eternidad, fuimos elegidos, fuimos predestinados, fuimos salvados desde la eternidad. Señor, cuánto amor, te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, esta oración entonces la vamos a dividir en 3. No oración de orar, sino oración gramatical. No quiero confundir, en realidad esta no es una oración, es una alabanza. La oración viene de los versículos 15 en adelante. Entonces, vamos a dividir en 3 secciones. La primera sección, versículos 3 al 6, si quieren marcar ahí en sus Biblias. No es pecado rayar la Biblia. Versículos 3 al 6, vemos una alabanza por la elección de Dios, el Padre. ¿Cuándo ocurrió esto? En la eternidad pasada, si es que se le puede llamar así. Versículos 7 al 10, la segunda sección, vemos una alabanza por la redención hecha en el Hijo, en Cristo Jesús. Y es aplicada en el tiempo histórico, en el presente histórico, es decir, en nuestro tiempo. Y en los versículos 11 al 14 vemos una alabanza por la herencia que tendremos en el futuro eterno, sellada por el Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Entonces vemos elección hecha por el Padre,
¿Vemos? Redención aplicada, hecha por el Hijo, y herencia sellada por el Espíritu. Las tres personas de la Trinidad activas en nuestra redención, en nuestra salvación. Pasado, presente y futuro. El pasado, en el pasado eterno fuimos elegidos, fuimos predestinados. En el presente histórico la redención se lleva a cabo en nuestras vidas. Y en el futuro eterno tendremos herencia y seremos coherederos con Cristo. Y las arras de esa herencia futura es el Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad actuando para nuestra salvación. Como dice el hermano MacArthur nuevamente, Pablo nos lleva al recinto mismo del trono de la deidad para mostrar la grandeza y la extensión de las bendiciones y tesoros que pertenecen a aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Quieres ver esos tesoros que están en la presencia misma de Dios para ti? Veamos la Escritura, abramos nuestros ojos a esta verdad de la palabra de Dios. Entonces vamos a centrarnos en esa primera parte, alabanza al Padre por la elección en el pasado eterno, versículos 3 al 6. Dice así la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Sus Biblias no están mal, es otra versión. Yo estoy leyendo la nueva Biblia latinoamericana hoy. Es con un español más nuestro, ¿no? La filosofía de la vida nos enseña a buscar identidad, significado y dignidad personal. De hecho, se nos enseña desde pequeños a tener buena autoestima, a amarnos mucho, a creer en nosotros mismos, a buscar el campeón que está dentro de tu corazón. En fin, todo aquello que contribuya a crear un ser exitoso. Es lo que se nos enseña desde la infancia. Sin embargo, Dios y su palabra no son considerados para evaluar si estas cosas son correctas o no. Por lo tanto, esas cosas nunca resuelven el problema que tenemos en nuestro corazón, el vacío de nuestro corazón. El corazón de las personas está cada vez más sediento, se vuelve más vacío y el propósito de vivir se esfuma. Por lo tanto, en esta realidad vemos a personas de todas las edades suicidarse. La semana pasada, tristemente, vimos la noticia de esta mujer en Colombia, una madre joven, que se suicidó con su hijo de 10 años al lanzarse de un puente. Por media hora, la policía llegó a tratar de convencerla de que no se aventara del puente. Llamaron a una psicóloga para convencerla y decirle: mira, hay mucho por vivir. En fin, y su niño acá agarrándolo porque él se estaba como que resistiendo, y ella estaba decidida a suicidarse. Después de media hora no la convencieron y se aventó. Este video conmocionó al mundo. Esto es lo que pasa en el corazón. La gente está vacía. Nuestro corazón no siente significado, no siente plenitud, no siente llenura. Y uno se pregunta: ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde está la poción mágica? ¿Dónde yo voy? Yo consigo, cruzo mar y tierra y voy, ¿no? ¿Cuál es la comida que realmente puede hacer feliz a una persona? ¿Cuál es el restaurante? Díganme por favor y voy, ¿no? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el gurú, el iluminado que me pueda guiar? ¿Dónde? Yo voy, necesito. Mi corazón está gimiendo, está dolido. La única manera, damas y caballeros, como una persona puede alcanzar un sentido verdadero de dignidad personal, de significado y de valor de la vida, consiste en tener una relación correcta con su Creador. Es volver a Dios. No hay trucos, no hay secretos. Nosotros nos hemos inventado esos trucos y nos han engañado.
Una persona sin Cristo carece de valores espirituales, no tiene sitio que ocupar delante de Dios, ni propósito ni significado. Y como decía el gran teólogo Agustín de Hipona, nuestro corazón está insatisfecho hasta descansar en él, el Creador. Ya no sigas experimentando, te vas a echar otros 20 años de tu vida, si es que la tienes. Ya no pierdas más tiempo. Ven a Cristo Jesús. En Él se hallan todos los tesoros celestiales disponibles para nosotros. Pablo está aquí anonadado por esta realidad. Todos los tesoros celestiales están disponibles para los mortales, pero en Cristo Jesús. Pablo nos abre el telón del cielo para que veamos la realidad de las riquezas del Evangelio y así tú puedas entender tu verdadera identidad en Cristo Jesús. Esa es tu verdadera identidad. Todo creyente es llamado a entender su verdadera identidad en Cristo, su posición en Cristo y sus posesiones en Cristo Jesús. Y por eso Pablo prorrumpe en alabanza a Dios. Estos 3 versículos nos muestran en primer lugar el objeto de la alabanza. ¿Quién es el objeto de la alabanza aquí? El Padre, Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad. De hecho, en el Nuevo Testamento podemos ver estas 3 divisiones. Cuando el apóstol o los escritores bíblicos se quieren referir a la primera persona de la Trinidad, le van a llamar Dios. Cuando nada más se menciona el término Dios, sabes que se refiere al Padre, a la primera persona de la Trinidad. Y a veces se le menciona como Padre. A la segunda persona de la Trinidad se le llama Hijo, Jesús, Cristo, Señor, Salvador, etc. Y la tercera persona de la Trinidad se le llama el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el más común. Versículo 3, el objeto de la alabanza es el Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre aquí es alabado, Él es el receptor de toda la alabanza de todos los hombres, por causa de haber planeado a detalle minúsculo nuestra salvación. La palabra griega aquí, como yo les decía al principio, es eulogeo, significa bendecir, y de ahí se deriva la palabra castellana elogio, ¿no? Y suenan parecidas. Un elogio es hablar bien de alguien, es hablar bien de su carácter y es hablar bien de su obra, ¿no? Entonces, en este caso, el objeto de este elogio supremo, divino, es Dios, por causa de su carácter amoroso, lleno de gracia y lleno de condescendencia. Y por supuesto por su obra, al elegirnos, al predestinarnos, al adoptarnos como sus hijos, al llamarnos a ser parte de su familia, al compartirnos toda su herencia eterna. Hay una palabra de elogio, de adoración, de alabanza al Padre. Fue por causa de su amor y de su gracia que nos eligió y nos predestinó. Por lo tanto, es digno de toda alabanza de los seres humanos. Cuando el pueblo de Dios, cuando tú como creyente estás consciente de algo, tu actitud cambia. Por ejemplo, una de las cosas que me he encontrado últimamente de muchos matrimonios jóvenes que son recién papás, me dicen, ahora entiendo a mi papá, ¿no? Ahora entiendo a mi mamá, ¿no? Y yo mismo, expresiones que decía la abuela, que decía mi mamá, que decían los tíos. Por ejemplo, ese detallito de, mi mamá mencionaba a todos los nombres hasta llegar al que quería realmente mencionar, ¿no? Y yo decía, ¿por qué hace eso, no? ¿Por qué no simplemente menciona el nombre de la persona, no? ¿Por qué tiene que pasar por los 10 chiquillos, no? Pues ahora sí me pasa. Le llamo a Santi y tengo que hablar, Sofi, no, Santi, ¿no? Cositas como esas y uno dice, tenía razón. Como que ya eres más comprensivo, ¿no? Y amas más y yo quiero ir a Chiapas y darle un abrazo a mi mamá y decirle cuánta razón tenías, ¿no? Cuando uno está consciente de las cosas, cuando las cosas aterrizan en nuestra mente y en nuestro corazón, hay un clic y te quedas asombrado. ¿Sabes? Cuando haga clic esta verdad del Evangelio en tu vida, vas a caer de rodillas y vas a decir, Pablo, creo que te quedaste corto, ¿eh? En la alabanza, en la adoración a tu nombre, en todas las cosas. Los creyentes somos llamados a estar conscientes
de sus bondades, de su carácter, ya sea en dolor, ya sea en lucha, ya sea en pruebas, en frustración, en oposición, en adversidad. Nosotros, hermanos, somos llamados a estar conscientes del carácter de Dios, de sus bondades y por lo tanto alabarlo. Y Job creo que era un ejemplo de esto. Job estaba consciente de la bondad de Dios y él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito, aunque había perdido todas sus posesiones y aún su salud. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo o que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del mismo lugar, desciende de un solo lugar, del Padre, de lo alto, del Padre de las luces. Pasaje paralelo a esto, lo dice en otras palabras, pero básicamente quiere decir eso. Dios nos bendice con todas esas bendiciones que vienen de lo alto, de los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios es la fuente de toda bendición, de toda buena dádiva. No existe otra fuente fuera de Dios para toda buena dádiva. Deja de buscar, deja de viajar a la India, a Timbuktu, a donde quieras ir por la pócima mágica que te dé felicidad. No la vas a hallar. Toda buena dádiva desciende de Dios, del Padre de lo alto. De los lugares celestiales, dice el apóstol Pablo. Abarca esta expresión, lugares celestiales, abarca toda la extensión del reino sobrenatural de Dios, su dominio completo y su alcance pleno de su operación divina en el mundo. En Cristo, nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo en Filipenses 3:20. Somos ciudadanos del cielo, dice Pablo. Cristo es nuestro Señor, nuestro Rey, y nosotros somos ciudadanos de su reino. Ese reino, los lugares celestiales. Colosenses 3:1. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Nuestra vida verdadera se encuentra en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nuestro Padre está ahí, nuestro Salvador está ahí, nuestro nombre está escrito allí y nuestra morada eterna está ahí. Jesús dijo: voy pues a preparar lugar, así que no se turben, volveré por ustedes. Y de ahí vienen esas bendiciones a nuestras vidas. Número 2, en estos versículos vemos el medio de la bendición. El medio de la bendición es Jesucristo. Versículo 3 sigue diciendo: nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es digna de subrayarse esa frase, de pintarse con todos los colores. Es la frase que se repite muchas veces. Esta expresión en Él aparece más de 20 veces en esta epístola y expresa la relación especial que existe entre el creyente y Cristo. Cuando alguien te escribe una carta y repite 20 veces la misma cosa, creo que hay que ponerle atención a lo que está diciendo. Aquí es de suma importancia. Todas estas bendiciones maravillosas, esta promesa de Dios del Evangelio, solamente pueden llegar a nosotros por medio de Cristo Jesús. Si estás en Cristo, tienes acceso a todas estas bendiciones. El único medio es Cristo Jesús. Romanos 8, 16 al 17. Dice el apóstol Pablo así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. No vamos a heredar las cosas solamente nosotros, sino con Cristo y en Cristo. Las riquezas de Cristo son nuestras riquezas. Sus recursos son nuestros recursos. Su justicia es nuestra justicia y su poder es nuestro poder. Entonces, todas las bendiciones espirituales llegan a nosotros en Cristo. El creyente entonces es llamado a estar en Cristo Jesús. Si estás en Cristo, tienes acceso a todas las bendiciones: la salvación eterna, la paz eterna, la esperanza eterna, la seguridad eterna. Si estás fuera de Cristo, estás en un peligro terrible. Dice la Biblia que el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y esto como que es lógico, ¿no? Papás, si quieren tener problemas contigo, que se metan con tu hijo, ¿verdad? ¿No? Es más fácil meterse en problemas con alguien cuando se pelean con sus hijos. Pero si quieres estar bien con una familia, trata bien a sus hijos.
ama a sus hijos. Y Dios ha diseñado la salvación de la misma manera. Quien tenga al Hijo, quien crea en el Hijo, quien abrace al Hijo, tiene al Padre. Y si tenemos al Padre, tenemos todo. Pero todo es por el Hijo. Él es la llave para entrar a la presencia del Padre. Su posición llega a ser nuestra posición. Es decir, si Él es santo, nosotros somos santos. Si Él es justo, nosotros somos justos. En Cristo somos declarados justos. Fuera de Cristo, rechaza al Hijo y tendrás la ira del Padre. Tendrás el enojo del Padre, como dice el Salmo 2. Tener la ira del Padre sobre nosotros por la eternidad. El método de la bendición es, dice el versículo 4, ¿cómo nos bendijo Dios? ¿Por medio de qué manera? Dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. El método de esta bendición es la elección, por medio de la elección. La elección es el acto soberano de Dios, el Padre, por el cual escoge a personas para un propósito determinado. En este caso, la Biblia dice, para salvación, para la redención de nuestras almas, para reconciliación. ¿Cuándo ocurrió la elección? Dice el versículo 4, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. La elección ocurrió desde la eternidad. Antes de la creación no existía el tiempo, así que no podríamos contabilizar los años atrás de la creación. No existía el tiempo, es la eternidad. Nuestra salvación en Cristo Jesús es el resultado entonces de una decisión tomada desde la prehistoria, desde el pretiempo, antes de la creación. No había existido, no había comenzado la historia humana. El reloj universal no había empezado a correr cuando ya Dios había tomado decisiones para nosotros, para bendecirnos, para salvarnos. La expresión aquí, antes de la fundación del mundo, manifiesta dos cosas. En primer lugar, que Dios ya estaba ahí. No existía nada, pero Dios ya estaba ahí. Y no que era un Dios pequeño o que estaba creciendo, y Él ya estaba en toda su plenitud. Es decir, Dios es eterno, no cambia, es incambiable, es inmutable, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ya estaba ahí en todo el esplendor de su mente, de su sabiduría, de su bondad, de su gracia, de sus atributos. El ser eterno estaba ahí. Como dice el hermano John Piper, Él era plenamente feliz y no necesitaba nada para ser más feliz, porque ya toda la felicidad la tenía. ¿Por qué nos creó? Nos creó como una expresión de toda su gloria, de su amor y de su gracia. A Él no le agregamos nosotros más gloria, más gracia, más amor, más compañía. Él es pleno en sí mismo, pero hizo todo como una expresión de su gloria, de su majestad. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que esta expresión habla del carácter eterno de Dios cuando decidió elegirnos en la eternidad. Por lo tanto, nuestra salvación es segura porque Dios es eterno, no cambia, no pasa, no muere. Y nuestra salvación está anclada en su carácter, en su persona y en sus atributos. Es segura nuestra salvación. No hay nadie como Él. Dice Santiago 1:17 que toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. No hay mudanza en Él, no cambia, Él es el mismo. Así que Él no es como nosotros los humanos. Nosotros un día estamos bien contentos y al otro día estamos bien enojados. Un día estamos felices y al otro día me quiero ir de la casa, ¿no? Un día estamos acá convencidos de la fe y al otro día ya no quiero nada con Dios. Estamos así. Si Dios fuera así, hoy estarías seguro de tu salvación, mañana quién sabe, ¿no? Y yo no estaría seguro de predicar ese evangelio, ¿verdad? Gracias a Dios Él es inmutable y nuestra salvación está anclada en su carácter eterno, no en nuestras obras y atributos, sino en Dios. Número 2. La frase
antes de la fundación del mundo, también nos arroja la siguiente verdad. El carácter de Dios es soberano. Dios sabía bien todas las implicaciones y consecuencias de elegir pecadores como tú y como yo. Tú dirás, yo creo que soy muy pecador y Dios se equivocase muchos años atrás en la eternidad. Y creo que no sabía que yo iba a llegar a ser bien pecador. No, ya sabía bien. Te conocía perfectamente. Aún así Dios decidió elegirte. Sabía los resultados y también el veredicto final de la elección de su pueblo. Es decir, ¿tú qué tuviste que ver en tu salvación? Nada. Dios lo hizo todo en absoluto. Esta es una obra 100% divina. Nosotros somos receptores de una obra hecha por Dios 100%. Así que la Biblia es clara en el sentido de que ninguna persona recibe a Jesucristo, es salva, viene al Salvador, sin primero haber sido elegida en la eternidad. Es interesante, ¿no? Es decir, cuando tú creíste en Cristo Jesús, tú dices, bueno, yo busqué a Dios. Yo tuve en mi corazón venir a la iglesia y como soy buena persona, vine a la iglesia y busqué a Dios. Bueno, yo soy mala persona, pero ya quise cambiar y vine a Dios. Fui yo. Eso es lo que vemos, ¿no? Pero el detrás de escena es Dios en la eternidad, planeando, moviendo los hilos de la historia, antes de la fundación del mundo. Esto es lo que vemos en la película. Va corriendo la película ya editada, ya remasterizada, pero el detrás de escenas es Dios cuidando todos los detalles de nuestra historia. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y tú dirás, hermano, entonces ¿para qué seguir predicando? Pues ya nada más hay que esperar a los elegidos, ¿no? Nosotros no somos llamados a buscar elegidos, somos llamados a predicar el evangelio. Así que te sugiero que no vayas levantando la playera a alguien, a ver, voy a buscar la marca, a ver si es elegido, ¿no? Aquí en tu espalda traes la marca de la elección. No funciona así la cosa. Somos llamados a predicar el evangelio a quienes, a todo el mundo. De hecho, Marcos dice a toda criatura, ¿no? A toda persona que se te cruce. Todos somos llamados a predicar el evangelio. Cuando esa persona venga a Cristo y dé frutos de salvación, va a abrir sus ojos y va a ver esta realidad. Ah, con que yo era elegido. Yo no lo sabía, yo no sé quién es elegido. Quizá aquí haya gente que no sea elegida, ¿no? Tú dirás, esto me pone la piel chinita. ¿Qué debo hacer? Correr a Cristo, agárrate de Él, aférrate a Cristo Jesús, abraza estas verdades del evangelio. Esas son las evidencias externas de la elección. No puedes arrancar esta hoja y decir, no me gusta la doctrina de la elección, pácatelas, rompo esta página de Efesios, como muchos han hecho, ¿no? Han tachado ahí elección, predestinación, no cuadra con mi mente, Dios ha de ser menos sabio que yo, entonces yo borro esto, arranco la hoja y quito la elección y predestinación. En vez de sujetarse y sujetar mi lógica racional a la palabra de Dios y decir, Dios, tú eres más sabio que yo. Y te doy gracias porque hoy estoy aquí como fruto de una obra que tú hiciste antes de que yo naciera. Todas las personas que vienen a Cristo Jesús, las verdaderamente salvas en el pasado, presente y futuro, las que serán salvas, vienen a Cristo porque sí o sí fueron elegidas. Y no hay vuelta de hoja. Veamos estos pasajes. Romanos 8:29, por favor. Romanos 8:29. Luego nos vamos al capítulo 9. Dice Pablo en Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, ¿qué dice? De antemano conoció, ¿no? También los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Así es. Esos que llegarían a ser conforme a Cristo, que llegarían a ser semejantes a Cristo, no empezó la historia ahí, empezó la historia de antemano, dice Pablo aquí, y también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Capítulo 9, versículo 11. Romanos 9:11. Dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, por aquel que elige
¿Por qué las cosas ocurrieron así? ¿Qué dice aquí? Por causa de aquel que hace las obras, aquel que llama, aquel que elige conforme a su elección, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. ¿Sí? Vamos a Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Versículos 3 y 4. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? En versículo 4. Sabemos, hermanos, amados de Dios, de la elección de ustedes, o vuestra elección. ¿Qué dice Pablo a los tesalonicenses? Ustedes son bien buena onda, son buenos cristianos, tienen bastante fe, su amor trabaja, perseveran en la esperanza. ¿Por qué razón? Versículo 4. Porque fueron elegidos. Esas son evidencias de su elección eterna. ¿Sí? Ellos no lo sabían, pero Dios había elegido a estas personas. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2 dice el apóstol Pedro: según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Primera de Pedro 1:2. Entonces, el apóstol aquí habla también de ese previo conocimiento y decisión para su pueblo. Entonces, la elección es producto del carácter soberano de Dios. Dice Pablo que también es, aquí en Efesios capítulo 1, que es por causa de su amor. Dice el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado. Es producto de su amor. En el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Su gracia, su carácter de amor y su carácter de gracia. Y luego en el 5 nuevamente, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, ¿qué cosa? El puro afecto de su voluntad. Bueno, ¿es resultado de su amor, de su gracia o de su soberanía? De las tres cosas, ¿no? No están peleadas estas verdades. Es amor soberano, es gracia soberana, el que hace la obra de redención para sus hijos. Entonces, creemos en un Dios que tiene gracia, amor y soberanía. No están peleadas estas verdades. ¿Quién dijo que estaban peleadas? ¿Por qué tenían que estar peleadas? Ellas trabajan juntas, sus atributos de su carácter trabajan juntos para la salvación del hombre. Entonces, la elección es producto de la soberanía de Dios. Es ajena a cualquier mérito tuyo, mío, que pudiéramos tener. La elección entonces asegura que aquellos que hemos sido salvos, que nuestro corazón ahora está casado con Cristo Jesús, podríamos jactarnos, es decir, es que yo soy cristiano porque soy buena persona, ¿no? O porque yo busqué a Dios. Él te buscó a ti antes. Cuando tú le rechazabas, Dios te atrajo con cuerdas de amor. Y saben, nosotros no corríamos hacia allá, corríamos hacia acá, ¿no? Es como ese juego de la cuerda, ¿no? Uno jala para un lado y otro para otro lado. Estábamos jugando a la cuerda con Dios, jalando hacia el lado contrario. Pero obviamente Dios tiene más fuerzas, ¿verdad? Y jaló más fuerte, más fuerte. Y hoy aquí estamos. Y algunos seguimos como que todavía jalando en sentido contrario. Hermanos, ya hay que dejar de jalar en sentido contrario. Hay que unirnos al Señor. Hay que unirnos al Señor. Él nos ha jalado, nos ha convencido. Las personas son salvas por fe en la muerte de Cristo Jesús. Esto es importante. Tú dirás, bueno, entonces si una persona es salva, no debe escuchar el evangelio, ya es salva, va a ser salva, ¿no? Ya es elegida, perdón, va a ser salva. No, porque la Biblia dice que todos deben escuchar el evangelio. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Entonces, aunque esa persona sea elegida, si no escucha el evangelio y no cree, no viene al arrepentimiento a Cristo y no cree en Cristo, aún no es salva. Tiene que haber este momento histórico en el que escucha el evangelio, abraza el evangelio, se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo Jesús. Es cuando esa persona es
salvas. La elección de Dios no está peleada con su llamamiento al arrepentimiento y a la fe. Dios así diseñó. Escuchen esto. Todos aquellos que Dios ha elegido desde la eternidad, sí o sí, Dios se encargará de cruzarlos con los medios de gracia. Es decir, van a escuchar el evangelio. No se preocupen. Todos los elegidos de Dios que nosotros no sabemos quiénes son, sí o sí, escucharán el evangelio y creerán en Cristo Jesús. El Espíritu convencerá su corazón de juicio, de justicia y pecado, como dice Juan 14. Y vendrán a Cristo Jesús. Dios se encargará de ponerles todos los medios de gracia, y por medio de gracia yo me refiero a aquellas cosas que te permiten escuchar el evangelio. Una persona, un familiar que es cristiano, amigos, una radio cristiana, una predicación que escuchaste por ahí, la Biblia que alguien te regaló, los medios de gracia. El Espíritu Santo te va a cruzar sí o sí con alguien que conozca el evangelio y te comparte el evangelio. Así que las personas no son salvas por la elección en sí, a secas, son salvas por creer en Cristo Jesús. Pero esas personas que ya creyeron en Cristo Jesús, resulta que fueron elegidas desde antes de la fundación del mundo. Así es como funciona la cosa, ¿no? Nosotros entonces fuimos elegidos desde la eternidad, pero también el Salvador fue elegido desde la eternidad. Fuimos elegidos para salvación, pero también Cristo fue elegido desde la eternidad para ser el Redentor. Vean lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 20 y 21. Dice, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, o sea, hablando de Cristo Jesús, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la ley, la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. ¿Desde cuándo estaba destinado él para ser nuestro Salvador, nuestro sacrificio en la cruz? También desde antes de la fundación del mundo. Sí, Dios todo lo planeó. Dios no fue improvisando. El hombre cayó, tenemos que echar a andar un plan B para corregir el problema del hombre. Todo es parte del plan eterno. Dios no se equivoca. El decreto eterno de Dios es inmutable. Siguiente, el propósito de la elección. ¿Para qué nos elige Dios? Bueno, aquí en estos versículos, la palabra para, que denota propósito, dirección o razón de lo que se hizo en la elección, la vemos 3 veces. Es decir, muestra 3 razones por las que fuimos elegidos. Versículo 4, Efesios 1:4. Dice que fuimos elegidos ¿para qué cosa? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Ese es el primer motivo. Segundo, versículo 5, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y número 3, versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Veamos el primero. Dice el versículo 4 que uno de los propósitos de la elección es que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, aquí la palabra ser santos y sin mancha no se refiere a la cuestión moral de la persona, sino a nuestra posición en Cristo. Hace un momento dijimos que si estás en Cristo, su posición es la tuya. ¿Cuál es la posición de Cristo? Es el Hijo de Dios, es santo, es apartado, es justo. Nosotros posicionalmente en Cristo estamos justificados, somos santos. Tú dirás, bueno, pero yo en mi casa me doy cuenta que peco todavía no estoy sin mancha. Pero es que en Cristo tu posición es ya sin pecado. Dios el Padre te ve a ti por medio de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que ve el Padre? A un hijo sin mancha. Aunque moralmente yo sigo batallando contra el pecado. Pero Dios, el Espíritu Santo, sigue removiendo el pecado de nuestra vida, de nuestro corazón. Así que gracias a que Jesucristo se entregó a sí mismo como un cordero sin mancha y sin contaminación, como dice 1 de Pedro 1:9, Dios nos ha dado su propia naturaleza a nosotros ahora. Ya no tenemos pecado. Los indignos hemos sido declarados dignos. Los injustos fuimos declarados justos. Esto se llama
justificación por la fe sola, sin las obras de la ley. Sabemos que en nuestra vida estamos lejos de alcanzar esa santidad, esa perfección. Sin embargo, en Él estamos completos, dice Colosenses 2:10. Todo lo que Dios es, nosotros llegamos a ser en Jesucristo. Nuestra práctica debe ir coherente con esa confesión de fe. Nosotros debemos ir abandonando el pecado día a día, porque somos hijos de Dios y el pecado en nosotros va disminuyendo, va menguando. Segundo propósito de la elección, versículo 5, dice que somos elegidos para ¿qué? Ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. Este era el plan de Dios. Dios no solamente nos quería dar salvación, pero allá de lejitos, ya no van a ir al infierno, pero allá se quedan, ¿no? Como una clase, una categoría de segunda. Él no solo nos llamó a ser parte súbditos de su reino, Él quiere que seamos de su propia familia y que disfrutemos de la herencia de su Hijo para nosotros. Así que nosotros somos coherederos con Cristo. Puedes imaginarte toda la herencia de Dios. Esto es una verdad impresionante. Si esto es verdad, significa que tú llegarás a ser el más rico del mundo. Tus sueños se habrán cumplido, ¿no? De llegar a tener todas las riquezas espirituales en Cristo Jesús y todas las implicaciones de ello. Dios en su gran amor nos hace partícipes de su familia, llegamos a ser sus hijos. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cómo le decimos a Dios? Nuestro Padre, porque Él quiere que le llamemos papá y Él se goza cuando le llamamos Padre. Dios está feliz de tener hijos redimidos, humanos como nosotros. Es su deleite, es su plan. Él lo decidió así. Él eligió esta historia, no nosotros. Disfrutemos de ese gozo de Dios de ser nuestro Padre. Versículo 6, el siguiente propósito de la elección: para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué razón hizo Dios todo esto? ¿Necesitaba compañía? ¿Por qué quiso que fuésemos sus hijos? ¿Por qué razón? Respuesta: somos salvos, somos hechos hijos suyos para glorificar su gloria, para alabar su gloria, la gloria de su gracia. Por encima de todo lo demás, Él nos elige y nos salva para su gloria. Segunda Tesalonicenses 1:11 dice: que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Conclusión. Entonces, Dios nos escogió. Dios nos predestinó. ¿Para qué? Para salvación, para ser salvos. Dios antes de la fundación del mundo ya estaba pensando en un pueblo, en un grupo de redimidos, quienes llegarían a ser su iglesia. La palabra iglesia aquí aún no aparece, aparecerá en unos versículos más adelante, pero Dios nos está diciendo cómo se originó la iglesia. La iglesia entonces no inició en la mente de Jimmy Roblero, Iglesia Reforma, ¿no? Inició en la mente de Dios. Y nosotros simplemente somos instrumentos. Él quiso usar a Sandoval, a Bolaños, a Robleros para juntos orar por ustedes, trabajar para ustedes, para que cuando vinieran pudieran escuchar la palabra. Pero Dios está construyendo su pueblo. Nosotros podemos preparar toda la cuestión estructural, pero Dios es el que está edificando su iglesia. Y yo creo que el Señor está levantando una iglesia, y creo que Reforma es el resultado del corazón de Dios, y que Él va a salvar a los que tenga que salvar. La iglesia de Cristo fue pensada desde antes de la fundación del mundo. Fuimos salvos para ser parte de un pueblo, de un grupo de creyentes, no para vivir la fe de forma solitaria, de forma ermitaña y apartada. Dios es omnisciente, aquí adoro a Dios en mi casa. Dios diseñó la vida cristiana para vivirse en comunidad. Dios salvó, preparó, planeó una iglesia, un cuerpo,
un ente corporativo para que el creyente viva su vida cristiana en familia. Y qué bonito es, ¿no? Tener una familia de fe. No te sientes solo. Tienes amigos aquí en la familia de fe. Te puedes tomar un cafecito, puedes visitar su casa y tener el mismo sentir, el mismo pensamiento. La familia de fe es algo maravilloso. Es una bendición que debemos apreciar. Yo les animo, hermanos de Reforma, que tengan ese sentido de familia. Somos una familia de fe, Reforma. Apréciense entre ustedes, traten de conocerse entre ustedes. No se disparen hacia la casa al terminar el culto, sino demos la mano, saludemos, mostremos afecto, el amor que Dios nos ha manifestado, mostrémoslo a otros y dejémonos amar. A veces no queremos, como que guardamos nuestra distancia. Cuando me conozca no me va a amar. El amor de Dios es incondicional. Y yo creo que cuando ustedes me conozcan, yo creo que me van a seguir amando. Lo creo. Por la gracia de Dios. La obra de Dios empezó desde la eternidad. La razón de todo esto es la gloria de Dios. Todo esto para la gloria de Dios. Con razón los reformadores decían, soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Y como dijo Pablo en 1 Corintios 10:31, entonces ya sea que coman, que beban, que hagan cualquier cosa pequeña, háganlo todo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Oh Señor, en esta hora tu palabra nos eleva, Señor, nos eleva al trono de la gracia y nos permite también ver lo afortunados que somos de tener un Dios como tú. No podríamos tener uno mejor. Padre, te pido que quebrantes nuestro duro corazón y por fin nos permitas dejarnos amar por ti y aprender a amarte a ti. Ayúdanos a amar a tu pueblo también, Señor. Que Iglesia Reforma sea una iglesia que se caracterice por el amor, por la sencillez, por la familiaridad, por recibir el Evangelio, vivir el Evangelio y compartir el Evangelio, Señor, te lo suplico. Gracias por esa obra de salvación planeada desde la eternidad, Señor. Una obra así no podríamos haber nosotros inventado, ni el más inteligente quizá de este mundo, solo tú, Señor. Te ruego, te suplico, Dios, que nos permita seguir estudiando esta maravillosa carta de Efesios que abre el telón del cielo y nos permite ver al Padre amoroso salvando a tu pueblo. Dios, ayúdanos a batallar contra nuestro pecado, contra el mal que aún radica en nuestro corazón, Señor, y te suplico que nos permita servirte. Dios, y a los que están aquí presentes, mis hermanos, convence sus corazones, identifícalos, Señor, como tus hijos, que su identidad esté basada en Cristo y que ya dejen de buscar identidad, significado. Todo lo tienen en ti, todo lo tenemos en ti, Señor. Y Padre, te pido que levantes a más hermanos y hermanas para servirte. Hay mucha obra que hacer aún. Llevar estas verdades a muchos que se duelen, que se lamentan, que están involucrados en la prostitución, en la delincuencia, que están sufriendo pobreza, escasez, hambre, desnudez, dolor, aflicción, enfermedad. Hay hospitales, hay cárceles. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra. Sana a los quebrantados de corazón, Señor, con este hermoso evangelio. Te alabamos, Padre, y toda la gloria a ti, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.